El Imperio Otomano fue una de las dinastías más poderosas y duraderas de la historia de la humanidad. Esta superpotencia creció a partir de una fortaleza turca en Anatolia, hasta convertirse en un vasto estado que gobernó amplias zonas de Oriente Medio, Europa Oriental y el norte de África durante más de 600 años. El Imperio Otomano se originó cuando varias tribus nómadas turcas fueron expulsadas de sus hogares en las estepas asiáticas durante las invasiones mongolas. En el siglo X, una de las tribus turcas, los selyúcidas, se convirtió en una potencia importante en el mundo islámico y adoptó una vida estable que incluía la ortodoxia islámica. Sin embargo, muchos otros grupos turcos siguieron siendo nómadas. Para pacificar las tribus nómadas, los turcos selyúcidas las dirigieron al dominio oriental del Imperio Bizantino de Anatolia, donde hoy se encuentra Turquía. La tribu conocida como los otomanos surgió de uno de los emiratos más pequeños establecidos en el noreste de Anatolia, después del año 1071. Hacia 1290, Osman I, guerrero musulmán y líder de un pequeño principado dentro del territorio selyúcida turco, declaró su independencia del sultán, iniciando su propia dinastía. El hijo de Osman, llamado Orhan, capturó la ciudad de Bursa, en el noreste de Anatolia, en 1326, convirtiéndose en la nueva capital del Estado otomano y suplantando el control bizantino de la región. La victoria otomana en Kosovo en 1389 marcó efectivamente el fin del poder serbio en la región, hallando el camino para la expansión otomana en Europa. La batalla de Nicópolis de 1396, considerada como la última cruzada a gran escala de la Edad Media, no logró detener el avance de los turcos otomanos. En 1453, los descendientes de Osman pusieron finalmente de rodillas al Imperio Bizantino al capturar la gran ciudad de Constantinopla, que hasta entonces se consideraba prácticamente invencible, gracias a la protección de sus gigantescas murallas. Constantinopla pasó a llamarse Estambul y se convirtió en la capital del Imperio Otomano, ejerciendo el control sobre las tierras de la cuenca mediterránea y en el centro de las interacciones entre Oriente Medio y Europa. El éxito del imperio radicaba tanto en su estructura centralizada como en su territorio. El control de algunas de las rutas comerciales más lucrativas del mundo se tradujo en una gran riqueza, mientras que su sistema militar, impecablemente organizado, se tradujo en un poderío militar. La fuerza de élite del ejército otomano estaba formada por los temibles guerreros jenízaros, encargados de la seguridad personal del sultán. La formación de los jenízaros se remonta al reinado de Murad I, tercer gobernante del Imperio Otomano. Los jenízaros eran esencialmente soldados esclavos, ya que eran guerreros albaneses, armenios, búlgaros, croatas y griegos que fueron capturados cuando eran niños, sometidos a la circuncisión y a la conversión al Islam e incorporados al ejército otomano. Se hicieron famosos por su disciplina y su estricto orden. A diferencia de los esclavos típicos, recibían un salario regular, pero tenían prohibido casarse antes de los 40 años o dedicarse al comercio, y se esperaba que fueran totalmente leales al sultán. En el Imperio Otomano, bajo el sistema musulmán, los cristianos tenían libertades limitadas. Se les prohibía llevar armas o montar a caballo, además de otras limitaciones legales. Muchos cristianos y judíos se convirtieron al Islam para asegurarse un estatus pleno en la sociedad. La mayoría, sin embargo, siguió practicando sus antiguas religiones sin restricciones. Los no musulmanes eran considerados súbditos del imperio, pero no estaban sometidos a la fe ni a la ley musulmana. Numerosas tradiciones y rasgos culturales de imperios anteriores, como la arquitectura, la cocina, la música, el ocio y el gobierno, fueron adoptados por los turcos otomanos, que los desarrollaron en nuevas formas, dando lugar a una identidad cultural nueva y claramente otomana. La lengua otomana era de estirpe turca Oghuz, muy influenciada por el persa y el árabe. Los otomanos adoptaron las tradiciones persas y la cultura burocrática. Los sultanes también hicieron una importante contribución al desarrollo de la literatura persa. El Imperio Otomano capturó la ciudad de Atenas en 1456 y Belgardo se liberó por poco de la captura, cuando un ejército de campesinos húngaros resistió un asedio el mismo año. Sin embargo, Serbia, Bonsonia, Valaquia y el Kanato de Crimea estaban bajo el control otomano.
Los turcos dominaban el Mar Negro y el norte del Egeo, y muchas rutas comerciales importantes se habían cerrado en la navegación europea. La amenaza islámica se hizo aún mayor cuando los otomanos se acercaron a Otranto, en Italia, en 1480. Aunque la presencia turca en Italia fue efímera, parecía que la propia Roma crecía pronto en manos islámicas, pero esto nunca se materializó. En 1481, el territorio del Imperio Otomano incluía la mayor parte de la península de los Balcanes y toda Anatolia. Bajo Solimán el Magnífico, cuya vida en el siglo XVI representó el apogeo del poder y la influencia de los otomanos, las artes florecieron, la tecnología y la arquitectura alcanzaron nuevas cotas y el imperio disfrutó en general de paz, tolerancia religiosa y estabilidad económica y política. Sin embargo, la corte imperial también llevaba a cabo actividades que hoy en día se consideran inmorales, como esclavas forzadas a servir como concubinas, esclavos masculinos obligados a proporcionar trabajo militar y doméstico, y hermanos de sultanes, muchos de los cuales fueron asesinados o posteriormente encarcelados de por vida para proteger al sultán de los desafíos políticos. La esclavitud formaba parte de la sociedad otomana, y la mayoría de los esclavos eran empleados domésticos. La esclavitud agrícola, como la que se extendió en América, era relativamente rara. A diferencia de otros sistemas de esclavitud, los esclavos bajo la ley islámica no eran considerados bienes muebles, y los hijos de las esclavas nacían legalmente libres. A lo largo de la historia otomana, se creó una gran colección de bibliotecas con traducciones de libros de otras culturas y manuscritos originales. Gran parte de este afán por los manuscritos locales y extranjeros surgió en el siglo XV. Taqi al-Din, erudito y escritor otomano, construyó el Observatorio de Constantinopla en 1577, donde realizó observaciones hasta 1580. Calculó la excentricidad de la órbita solar y el movimiento anual del apogeo. Al Imperio Otomano se le atribuye la invención de varios instrumentos quirúrgicos, como las pinzas, los catéteres, los bisturíes y las lancetas, además de los forceps. Un médico y cirujano otomano llamado Serafeddin fue autor del primer atlas quirúrgico y de la última gran enciclopedia médica del mundo islámico. En su apogeo, el Imperio Otomano era una verdadera potencia en la política europea y albergaba más cristianos que musulmanes, pero en el siglo XVII empezó a perder fuerza después de que el imperio fracasara en su intento de conquistar la ciudad de Viena por segunda vez. Cuando las fuerzas otomanas fueron derrotadas por las fuerzas aliadas de Habsburgo, Alemania y Polonia, dirigidas por el rey polaco Juan III Sobieski en la batalla de Viena en 1683. Aún así, los otomanos conquistaron territorios en Siria, Egipto, Mesopotamia y Hungría. A pesar del éxito militar en su expansión territorial, en el Imperio Otomano existían problemas de organización y gobernanza, como los problemas en el ejército por los salarios y el reclutamiento, así como la corrupción en el gobierno y los disturbios civiles. A través de una serie de grandes conflictos infructuosos y tratados posteriores, el imperio perdió la mayor parte de su territorio. El Imperio Otomano también sufrió otra gran amenaza interna, ya que a lo largo de los siglos los guerreros jenízaros acumularon mucho poder y prestigio, convirtiéndose en una organización independiente muy parecida a la Guardia Pretoriana del antiguo Imperio Romano. Podrían amotinarse, dictar la política e impedir los esfuerzos por modernizar la estructura del ejército. Además, los jenízaros descubrieron que podían cambiar los sultanes a su antojo. Esto mediante golpes de palacio. Se convirtieron en terratenientes y comerciantes. En septiembre de 1730 los jenízaros apoyaron una rebelión en Estambul de 12.000 soldados albaneses que provocó la abdición del sultán Ahmed III y la muerte del gran visir Damad Ibrahim. La rebelión fue sofocada en 3 semanas con la masacre de 7.000 rebeldes, pero marcó el fin de la era de los tulipanes y el comienzo del reinado del sultán Mahmud I. Cuando el imperio se debilitó, Egipto se perdió temporalmente en manos de Napoleón Bonaparte en 1798 y luego se perdió definitivamente en 1882. Grecia se perdió tras la Guerra de la Independencia griega y la guerra con Rusia en 1878 supuso la pérdida de más territorios balcánicos.
Ya durante las guerras de los Balcanes, que tuvieron lugar en 1912 y 1913, el Imperio Otomano perdió casi todos sus territorios en Europa. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano ya estaba en declive. El ejército otomano entró en la guerra en 1914, junto a las potencias centrales, que incluirían a Alemania, Australia y Hungría. Este fue derrotado en octubre de 1918. Tras el armisticio de Mudros, la mayoría de los territorios otomanos se repartieron entre Gran Bretaña, Francia, Grecia y Rusia. El Imperio Otomano terminó oficialmente en 1922, cuando se eliminó el título de sultán otomano. Turquía fue declarada república el 29 de octubre de 1923, cuando Mustafa Kemal, un oficial del ejército, fundó la República de Turquía. A continuación, fue el primer presidente de Turquía desde 1923 hasta su muerte en 1938, aplicando reformas que secularizaron y occidentalizaron rápidamente el país, poniendo fin a lo que fue uno de los imperios más exitosos de la historia.